ya a dar las primeras enseñanzas del libro del Apocalipsis. Ya habíamos hablado, acuérdense ustedes, de Mateo 21, 22 y 23, cuando Jesucristo tiene diferencias con los judíos, con los fariseos y los saduceos, porque ellos estaban teniendo una falsa doctrina para su pueblo y su pueblo estaba perdido. E igualmente vimos a principios de Mateo 24, cuando Jesucristo sale del templo, porque ya no está más en el templo los judíos se preocupan, sus apóstoles, y le preguntan al Señor qué va a suceder. En ese espacio de tiempo, entre el capítulo 23 y el capítulo 24, va a aparecer la iglesia. Estudiamos el concepto básico de la iglesia en el capítulo 13 del libro de Mateo. Todavía no lo hemos terminado, pero ya realmente falta muy poco. En el libro de Mateo nosotros nos vamos a encontrar en el capítulo 13 que Jesucristo sale de la casa de Jacob y empieza a sembrar la palabra de Dios entre el pueblo gentil. Y vimos que habían 4 escenarios diferentes, 4 distintos corazones, y de los cuales esos 4 corazones solamente uno de ellos recibe la palabra y se recibe en tierra fértil. Y vimos cómo paulatinamente Satanás ha venido tratando de pervertir la palabra de Dios hasta que llegábamos a Mateo 33, donde nos quedamos en la última clase, y tuvimos que hablar del anticristo, y tuvimos que hablar del falso profeta, y tuvimos que hablar de que un ave escondió la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, después nosotros la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, cuando se habla de la caída de Babilonia, o la gran ramera. Son las mismas personas. Pero hoy vamos a empezar a estudiar un poquito el libro de Apocalipsis, y vamos a dar una pequeña enseñanza del libro del Apocalipsis. Así es que yo voy a empezar a hablar del libro del Apocalipsis. Hoy voy a tomarme 10 minutos nada más para hablar del libro del Apocalipsis, y después nos vamos a meter al libro de Mateo. El libro del Apocalipsis. ¿A quién fue revelado el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis fue revelado directamente a Juan. Juan era el que estaba encargado de la iglesia de Éfeso. Y había un emperador, un César, que se llamaba Domiciano. Domiciano había mandado a ordenar a encarcelar o enviar al apóstol Juan a la isla de Patmos. Él iba en condición de prisionero de guerra. Él iba porque él supuestamente para los romanos era un hombre subversivo. Él se fue a esa isla y no crean que se fue en buenas condiciones, no. Juan vivió prácticamente desnudo. Ellos no tenían que comer, ellos no tenían un lugar donde guarecerse, estaban en una isla donde no podían salir. Pero Dios, en su inmensa fidelidad, como lo dice en el capítulo de Lucas 21, él le contesta a Pedro, porque Pedro le pregunta, ¿y por qué Juan no va a morir? Y entonces el Señor lo dice, porque él lo va a llevar al final de los tiempos. ¿Qué es el final de los tiempos? El final de los tiempos significa que que el apóstol Juan iba a recibir por revelación expresa de él, de Dios Padre, lo que es el libro del Apocalipsis. Entonces, vamos a comprender desde el principio que el libro del Apocalipsis fue un libro revelado directamente a Juan. Pero los acontecimientos que vamos a estudiar en el libro de Mateo 24, evidentemente no se refieren a la iglesia, porque en el capítulo 24 del libro de Mateo, la iglesia todavía no se había fundado. Y la iglesia se funda cuando el Espíritu Santo aparece en Pentecostés. A partir de ese momento es que se inicia. Entonces, para ir comprendiendo un poquito las escrituras, voy a hablar algunos temas importantes. Ahora con las escrituras que él nos va a enseñar, pero todavía no las vamos a ver ahorita, Dios le está dando a un ángel la revelación para que éste se la entregue a Juan. Dios está revelando quién es Jesucristo. El ángel se la revela a Juan para que Juan, que conoció a Jesús, se la revele a la iglesia. Entonces es Dios el que directamente está revelando. Ahorita lo vamos a leer en las escrituras. Y lo que el libro del Apocalipsis está tratando de enseñarnos a nosotros
es que va a haber un juicio final y que ese juicio final va a establecer el fin del pecado. ¿A dónde se establece esa profecía? Esa profecía también la vamos a estudiar. Esa profecía aparece en el libro de Daniel, Daniel 9 del 24 al 27. En 3 versículos que aparecen ahí, aparece todo lo que va a acontecer desde el año 490 años antes del nacimiento de Cristo, exactamente, hasta el final de los tiempos. Este libro va a referirse a la historia del pueblo de Israel desde que se destruyó el templo de Jerusalén por segunda vez hasta el fin del mundo. Y Jesucristo vendrá a juzgar el pecado. La esencia del libro de Apocalipsis, o la clave, o la forma en que se va a desarrollar el libro de Apocalipsis, aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando él dice, Juan escribe, dice, escribe las cosas, las que has visto. ¿Cuáles fueron las cosas que Juan vio? Las cosas que Juan vio fueron las que vivió cuando estaba en vida con Cristo. Esas son las cosas que has visto, las que vio Juan que habían acontecido con Cristo Jesús. Segundo, las que son. Las cosas que son es que ya en ese momento también él estaba viviendo en la primera iglesia, y la primera iglesia se llamó la iglesia de Éfeso. Entonces, esas son las cosas que son. Juan vio cómo Dios le reveló a 7 iglesias en la provincia de Asia, y él escribe una carta a las 7 iglesias donde el Señor le estaba instruyendo a cada una de ellas las cosas que Dios iba a reclamar de cada una de ellas y lo que iba a acontecer a través de la obra, que Satanás iba a ser como maligna y que a la vez él iba a ser como Dios y Padre Celestial de todas las cosas. Y en el versículo 19 también la parte final dice las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de estas significan después de que la iglesia se vaya, lo que va a acontecer con el pueblo de Israel, y no solamente lo que va a acontecer con el pueblo de Israel, va a narrar el juicio final y va a narrar también la Nueva Jerusalén, que es cuando todo haya sido exterminado. ¿Qué significa exterminado? Todo lo que tuvo pecado. ¿Y qué fue lo que tuvo pecado? Como ya lo vimos, son 8 cosas. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esos temas ustedes ya yo se los mencioné. Satanás, el anticristo, el falso profeta. El cielo y la tierra, porque Satanás es el príncipe de este mundo, y el cielo es donde se hospedan las huestes de maldad, los principados, las potestades, los gobiernos y los tronos. Van a pasar también, van a pasar el Hades y la muerte, que es el lugar donde fueron los juicios, y finalmente van a irse al infierno o al lago de fuego los que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Algunos hechos importantes es que vamos a ver que bajo el dominio de Satanás, Satanás va a poner a 3 individuos que van a completar la Trinidad satánica. El primero de ellos es él, que le da poder al anticristo y le da poder al falso profeta. Y la evidencia final, los cristianos tenemos en nuestros corazones la marca del Espíritu Santo. Eso está en Efesios 1:13. Pero Satanás va a marcar a su pueblo con una marca en su mano derecha o en sus frentes, que es el número 666. Durante este periodo de tiempo, también lo vamos a estudiar, que en el capítulo 7 de Apocalipsis a los judíos se les va a sellar y se les va a poner una marca también. Esos son los que van a recibir o van a creer en Jesucristo, que Él ya vino. Porque acuérdense, los judíos no van a ser raptados. Ellos van a tener que pasar toda la tribulación. Al final del libro, nosotros nos vamos a encontrar que Jesucristo viene con gran poder y gloria, ya no como esposo, sino que va a venir como rey de reyes y señor de señores, y dice que se ve el cielo abierto cuando él venga con un caballo blanco, y se dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y juzga y pelea. Entonces, el pueblo de Dios, el redimido y los pecadores en ese momento van a ver como el cielo se abre, y Dios va a apartar en ese momento a los pecadores de los justos. Los pecadores se van a reunir conjuntamente con Satanás y van a producir algo que se llama la batalla del Armagedón. Yo le estuve explicando a Serena el otro día
4 versículos donde aparece simultáneamente el término de la batalla del Armagedón. Apocalipsis 11:15, Apocalipsis 16:16, Apocalipsis 19:21 y también en el Apocalipsis 20:6 y 7. O sea, esto también nos va a llevar a nosotros que hay pasajes que son simultáneos, que aunque se van dando a lo largo de las escrituras, tenemos que ir nosotros afinando el lápiz porque esos cuatro versículos en este caso se juntan en un punto. Entonces vamos a tener que ver que la batalla del Armagedón fue dado en distintos puntos y la conquista de Cristo Jesús también se da. Después de la batalla del Armagedón, nosotros vamos a ver que se abre el cielo y que hay uno en el trono. Ya ustedes lo vieron con Hermes. Eso se llama el juicio del trono blanco. El Señor va a venir y va a establecer un juicio y es donde se van a juzgar esos 8 elementos que yo les estoy diciendo. Finalmente, después de todo esto, se va a ver un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es eso? Ya lo viejo pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Haciendo un resumen breve de lo que es el libro del Apocalipsis, vamos a volver a remencionar lo que ya dijimos. Dice, el libro del Apocalipsis empieza hablando de quién es Jesucristo, de qué es lo que Dios dice que Él hizo a través de Él y cuál fue su obra. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3 vamos a estar estudiando las 7 iglesias. Y en esas 7 iglesias vamos a ir viendo cómo Satanás se encargó de corromper o de acomodar la iglesia con el mundo. Punto seguido, vamos a ver nosotros después de las iglesias y que la iglesia sea devastada, vamos a ver cómo va a ser destruida, devastada la tierra por el pecado. El libro de Romanos dice que la tierra gime esperando la venida del Señor. Durante ese periodo de tiempo vamos a ver al anticristo y al falso profeta manifestado y estableciendo en el capítulo 6, en la marca de la bestia, en el capítulo 13, que es el número 666. Veremos la batalla definitiva del Armagedón. Vamos a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver el juicio del trono blanco, vamos a ver la naturaleza de la ciudad eterna y vamos a ver las profecías concernientes a Cristo, que son cumplidas a un llamado a su señorío y finalmente la alegría que va a causar la palabra de Dios. El cierre final de este capítulo, nosotros lo vamos a tener con la victoria de Cristo Jesús cuando nosotros vayamos al cielo. Muy bien. Entendido esto que tenemos aquí, vamos ahora a hacer otra cosa. Vamos a empezar a ver las escrituras que Él nos tiene a nosotros preparadas para que nosotros empecemos a hacer el estudio y voy a empezar un poquito con todo esto. Vamos a empezar con el libro de Daniel. En Daniel 4, que lo vamos a estudiar más profusamente, no de una manera tan simple como está aquí, hablamos de 70 semanas. Acuérdense que el libro de Daniel, como les acabo de mencionar, fue escrito 490 años antes de que Jesucristo naciera y fuera crucificado en la cruz. 490 años. Y la escritura dice, serán 60 semanas. Cada semana representa 7 años. La última semana, porque son 70, la semana 70 representa un año cada una. Eso se lo vamos a explicar también más adelante. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Israel. No habla de la iglesia, habla sobre tu pueblo. Va a ser determinada sobre el pueblo de Israel y sobre su ciudad santa. Su ciudad santa es Jerusalén. Para terminar con la prevaricación, que es la transgresión de la ley, ponerle fin al pecado, va a venir a juzgar el pecado y expiar la iniquidad. Significa que va a eliminar la iniquidad. Expiar es pagar el pecado de un pueblo para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso se está refiriendo aquí a Jesucristo al final. Se está refiriendo a que Jesucristo vendría y que Jesucristo va a ser ungido como el santo de los santos y se va a cumplir la profecía. Vamos ahora a Daniel 9:27. Daniel 9:27 habla del final de los tiempos y dice, y por otra semana, que son los 7 años que nosotros estamos hablando, dice,
y que por otra semana confirmará, porque ya el pacto fue firmado, el pacto de Israel fue firmado exactamente en el mes de septiembre, específicamente yo saqué la nota para dárselas a ustedes, fue firmado el 7 de septiembre de 1978 en Camp Davis, en los Estados Unidos, y estaban presentes Jimmy Carter, que fue el que lo propició, estaba Menachem Begin por parte de los judíos, y estaba Anwar el-Sadat por parte de los árabes. Y aquí habla de la palabra reconfirmar, y vean cómo dice, el 27, empezando a leer, dice, y por otra semana confirmará. Significa que ya el pacto se firmó y que se va a volver a firmar. Dice, el pacto con muchos. Ese pacto que se va a reconfirmar es entre las naciones árabes y el mundo y el Estado de Israel. Es específicamente un pacto de no agresión entre el mundo e Israel, comandado básicamente por los árabes. ¿Ok? Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso va a ser lo que se llama la abominación desoladora. ¿Qué significa eso? Que él es el que va a proponer el pacto y a la mitad, a los primeros 3 años y medio, él es el mismo que lo va a quebrar porque él es el que se va a proclamar Dios. Él va a contaminar el templo de Dios y se va a proclamar Dios. Dice, después de esto, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Después con todo eso y todos los pecadores vendrán y se juntarán todos, dice, para pelear contra Dios, dice, hasta que venga la consumación. Esa es la guerra del Armagedón. Hasta que venga la consumación, dice, y lo que está determinado será sobre el desolador. O sea que el desolador, el pecado, todo va a ser terminado. Hay otra escritura más abajo, Hermes. Ok, ahora vamos a estudiar lo que yo les decía a ustedes de Apocalipsis. Ya vimos lo que era la profecía. Vamos a ver ahora lo que dice Dios con respecto a lo que es el libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y vean lo que dice aquí. La revelación de Jesucristo significa que van a hablar, que se va a ver de quién es Jesucristo. Jesucristo de aquí en adelante es el que va a hacer el juicio contra el pecado. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios está diciendo qué es lo que Jesucristo va a hacer. ¿Para qué lo está revelando? Dice, para manifestar a sus siervos, a la iglesia, las cosas que pueden suceder pronto. Él, a través de Jesucristo, le está hablando a la iglesia lo que va a suceder pronto. Por eso vamos a estudiar hoy Mateo 24. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiere decir que Dios va a revelar a Jesucristo. La revelación se la da a un ángel para que este ángel se la haga saber a Juan. ¿Y qué va a hacer Juan? Juan se la va a decir a la iglesia. Vamos a ver, dice el 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién dio testimonio de la palabra de Dios? Juan. Juan, la palabra testimonio significa mártir. Juan fue el apóstol amado de Jesucristo. A Juan, por predicar la palabra, lo echaron en aceite hirviendo y no murió. Dios lo guardó porque su palabra así lo decía. Y finalmente fue enviado a la isla de Patmos, pero Juan no murió hasta que se cumpliera la profecía que está en Lucas 21, donde Juan iba a ver hasta el final de los tiempos, y el libro del Apocalipsis es el final de los tiempos. Yo generalmente defino el libro del Apocalipsis como la historia del futuro. Pareciera una contradicción, pero como para Dios no hay tiempo, la historia de lo que ya sucedió para Dios es presente. Entonces Dios le está narrando a Juan en tiempo presente lo que va a suceder. Dice, y del testimonio de Jesucristo. O sea, Juan va a narrar todo lo que Jesucristo sufrió y lo que él va a ver de la obra que Jesucristo hace, y todas las cosas que ha visto. Ahora aquí viene la bendición para la iglesia. A nosotros se nos ha prohibido durante muchísimo tiempo leer la palabra de Dios, a nosotros no. En tiempos pasados, incluso muchos de nosotros empezamos estudiando el libro del Apocalipsis como temerosos porque se ha puesto algo mítico, algo que no es cierto, para que no se estudie el libro del Apocalipsis. Entonces él dice, la palabra bienaventurado significa dichoso, significa alegre, significa contento, es un sinónimo de bendecido,
Y entonces dice así el Señor, dice, dichoso, que es la iglesia el que lo lee, dice, dichosa la iglesia que la lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, los que oyen lo que va a suceder y guarden las cosas escritas en ellas porque el tiempo está cerca. Para el Señor, desde el momento en que Él muere, el tiempo ya está cerca, porque para Él no hay tiempo. Lo que hay es misericordia. Para Dios lo que hay es misericordia para buscar el perdón de los pecados de sus hijos, los que Él mandó a llamar. Los pecadores son los que van a atravesar durante todo este periodo de tiempo las penurias o la prueba que representa el tiempo de la tribulación. Muy bien. Quiere decir entonces que en el libro de Mateo 24, me anda poniéndote la otra de una vez. En el tiempo de Mateo 24, ya la iglesia no está, a partir del versículo 4, ya la iglesia no está. Entonces, en el libro de Apocalipsis, hay varias cosas que a ustedes les van a llamar mucho la atención. Primero, ya vimos que hay situaciones paralelas. Para poner en referencia una de la pregunta de Sarina, hay momentos que son simultáneos. Usted los va a leer porque el libro del Apocalipsis no está escrito de una forma cronológica. No está escrito de una forma cronológica. Número 2. En el libro del Apocalipsis se narran momentos simultáneos, no paralelos, simultáneos. Significa que cuando la iglesia está en el cielo recibiendo las coronas, en la tierra está aconteciendo la calamidad de las copas de la ira. Quiere decir que vamos a tener que diferenciar también dos momentos. Cuando la iglesia está en el cielo y lo que está pasando en la tierra. Y tercero, vamos a ver también durante ese periodo de tiempo la misericordia que va a tener Dios con respecto al pueblo de Israel. Y vamos a ver nosotros que hay capítulos que específicamente están escritos para que nosotros podamos ver cómo es que Dios está guardando a aquellos que han de creer en Él y los que han creído en ese momento. Repito, en ninguna instancia a partir del capítulo 24, versículo 4, nada de lo que está ahí escrito se refiere a la iglesia. La iglesia ya no está. Y yo saqué 4 versículos para que ustedes los vean. El trono de Dios está en el cielo. Dice, el cielo es mi trono. Y entonces vamos a ver aquí 4 escrituras donde Juan está narrando lo que pasa en la tierra. Dice así, primero, dice, y del trono salía relámpagos y truenos. Entonces salían relámpagos y truenos y la iglesia está en el cielo. Dice, y del trono salían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En ese momento se empieza a ejecutar a través de los 7 espíritus de Dios lo que va a acontecer. El Espíritu de Dios ya no está en la tierra. El Espíritu de Dios, Hermes, ahí hay gente que no puede escuchar, tal vez si les ayudamos. El Espíritu de Dios en estos momentos ya no está en la tierra. El Espíritu de Dios está en el cielo y casualmente lo que está diciendo el versículo 4 es que al no estar el Espíritu Santo en la tierra, lo que quiere decir eso es que desde el cielo se está anunciando lo que viene a pasar. Entonces, desde el cielo están viendo lo que pasa en la tierra. ¿Quién está en la iglesia en el capítulo 4? En el capítulo 4, perdón, ¿quién está en el cielo en el capítulo 4? En el capítulo 4 se encuentra en ese momento la iglesia. En el capítulo 8:5 de Apocalipsis, están por abrirse las trompetas. Entonces dice que el pueblo de Dios está orando, y después les voy a explicar más a dónde está el pueblo de Dios, pero si quiere tomar la referencia ahora, está en Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice, el pueblo de Dios está orando y está clamando para que haya justicia. Y entonces la iglesia ve desde el cielo, dice que el ángel tomó un incensario. ¿Qué es un incensario? El incensario son las oraciones de los justos.
que suben con olor fragante delante del Padre. Dice, y llenó el altar, y llenó de fuego el altar, y lo arrojó a la tierra. Allí empiezan los juicios. En la primera trompeta empiezan los juicios. Dice, y lo arrojó a la tierra, y hubo, otra vez dice, truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso lo está viendo directamente la iglesia desde el cielo. Vámonos a Apocalipsis 19:11. 11:19, Hermes. En Apocalipsis 11:19, habíamos hablado ya de que la iglesia de Cristo, en el Apocalipsis 11:15, que es unos pasajes paralelos a la guerra del Armagedón, después de que Jesucristo ha tomado el control de todas las cosas, porque ya vino con su iglesia, hay otro, en ese momento, otra vez la iglesia vuelve a ver lo que sucede aquí, dice, y el templo de Dios fue abierto. El templo de Dios es el cielo, se abrió y el arca del pacto se veía en el templo. Entonces, están viendo desde el cielo el juicio de Dios que había sido establecido en el arca del pacto. En el tabernáculo estaba el arca de Dios, y cuando el sumo sacerdote entraba y elevaba oraciones, Dios perdonaba los pecados. Entonces también vamos a ver que desde el trono de Dios se ve el juicio de lo que está aconteciendo. Y finalmente, en Apocalipsis 16:16, nosotros teníamos la batalla del Armagedón. Y la batalla del Armagedón se termina. Se termina y entonces aparece en el Apocalipsis 16:18 cuando dice, entonces hubo, dice, relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Bueno, ese es un resumen para que ustedes puedan tener una visión de lo que vamos a estar nosotros teniendo tanto en el cielo como en la tierra. Y que la iglesia no lo va a pasar. Evidentemente, aquí estoy dando una muestra muy rápido de lo que vamos a estar estudiando nosotros en el libro del Apocalipsis. Eso es lo que vamos a estar nosotros estudiando. Ok, muy bien. Vamos ahora a empezar con la primera nota, Hermes. Ok, este fue un trabajo largo. Es un trabajo largo que yo hice para que ustedes lo tengan y puedan secuencialmente ver lo que va a acontecer. Este estudio que está aquí, que ustedes están viendo en su pantalla, yo lo voy a ir desglosando a través del estudio, pero también hay otro que yo les voy a dar, algunos ya los tienen, no sé si lo ven. Este otro estudio yo también lo tengo, y ya algunos lo han visto conmigo, para que podamos ver la secuencia de las cosas que van a suceder. Pero por ahora, como es nada más Mateo 24:44, del 4 al 44, vamos a hacer un análisis rápido de lo que dice aquí. Vamos a ver. El versículo del 1 al 3 se está refiriendo que Jesucristo sale del templo. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Y que entonces los apóstoles, muy asustados, le preguntan a Jesucristo que cuáles son las cosas que van a suceder y que cuándo serán. Entonces Jesucristo va a hacer toda una narración en el capítulo 24. En el capítulo 24, yo lo fui desglosando por tiempos para que ustedes lo vean. Lo primero que aparece en el versículo del 1 al 3 es que Jesús predice la destrucción del tiempo. ¿Cuándo fue eso? Abajo tiene la explicación y dice, los primeros 3 años y medio de la semana de Daniel empiezan. En ese momento empiezan la semana de Daniel. No cuando se destruye el templo. Se destruye en el momento que estamos hablando de Mateo 24:4, donde dice aquí, dice 1, las señales de los tiempos postreros, incluyendo la primera mitad, que es la gran tribulación. La primera mitad aparece en el margen derecho, pero ahí puse paralelos, es paralelos. Dice, la tribulación descrita por Jesucristo aparece en Mateo 24, del capítulo 4, versículo 4 al versículo 14. ¿Ok? ¿Qué sucede del versículo 4 al versículo 14? Ahí lo dice. Punto número 1. Los principios de dolores. Son los principios de dolores. Repito y por favor, cuando tengan las notas, apúntelo bien grande. Vean lo que puse yo en las notas mías. Dice aquí. Ya la iglesia se arrebató. Ya la iglesia no está. Por favor, no cometan el error
del versículo 4 al 44 a asignar interpretación a cualquier cosa que se refiera a la palabra de Dios, porque no se refiere a la iglesia. Repito, en ningún momento se refiere a la iglesia. Entonces, vamos a explicar el paralelismo. ¿Cómo armé yo esta tabla? Yo fui leyendo el libro de Mateo 24, 44 en adelante, y entonces puse, por ejemplo, número 1, los falsos cristianos, y hablamos del anticristo y los anticristos. Entonces dice, el anticristo y los anticristos aparecen en Mateo 24 y a la par dice Mateo 24 del 4 al 5. ¿A dónde es paralelo eso? Eso es paralelo en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Entonces usted lo va a empezar a leer de esa manera y lo va a ir entendiendo. Punto número 2, las guerras. Las guerras aparecen en Mateo 24, 6. Si usted quiere saber cuáles son los tipos de guerras, usted se va a ir a Apocalipsis 6, 3, 4 y se va a dar cuenta que ahí aparece el segundo jinete del Apocalipsis. Punto número 3, en el libro de Mateo 24, el 24, 7a, aparecen las hambres. Entonces usted se va a ir al libro del Apocalipsis y va a poner Apocalipsis 6, 5, 6 y van a aparecer el tercer jinete del Apocalipsis. Vámonos al cuarto. El cuarto aparece la muerte. La muerte aparece en lo que eran las guerras y las pandemias. Aparecen descritas en el libro del Apocalipsis, Mateo 24, 7b, que es la parte. Cuando yo digo B, es que hay un punto o un punto y coma que separan el versículo. Entonces ustedes van a ver que la parte B específicamente se refiere a algo. La parte A se refiere a las hambres y la parte B, como lo tenemos aquí, se refiere a la muerte. Y eso usted lo va a estudiar en Apocalipsis 6, 7 y 8. Una vez que se acabe, esos son los primeros sellos, los primeros 4 sellos que aparecen ahí en el libro de Mateo. Usted se va a empezar a ir desglosando y va a seguir la misma mecánica. Entonces primero aparecen los dolores de parto. Finalmente, cuando estamos hablando de la parte 2, habla de los sucesos que conducirán al fin. Quiero mencionarles, y ahora nada más ténganlo por entendido, que solamente hay un libro, y se llama el libro de los sellos. Ese libro de los sellos tiene contenido dentro de él unas señales que se llaman trompetas. Y tienen contenidos otras señales que se llaman copas de la ira. No son 3 libros, es uno, el libro de los sellos, así se llama. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de el séptimo sello contiene en él mismo las trompetas y las copas de la ira. Yo después les voy a dar un dibujo para que ustedes esto lo entiendan. Nada más se los estoy mencionando. Pero vamos a ver. En el quinto sello, que es el punto que aparece como número 5, aparecen los mártires. Ustedes lo van a leer. ¿Quiénes son los mártires? Los que están debajo del altar de Cristo, que creyeron en él y fueron muertos por la palabra de Dios. ¿A dónde aparece eso? Mateo 24, 9. Ya estamos hablando de qué. Punto número 2, dice ahí. Sucesos que conducirán al fin. Ya todo esto conduce al fin. Cuando ustedes estén leyendo Mateo 24, 9, ya han muerto una gran cantidad de judíos, porque el anticristo apareció en el Mateo 24, 4. 6, aparece el caos mundial. El caos mundial es cuando Satanás se apropia de la tierra. Y estamos hablando ya ahí, aunque es el sexto sello, estamos hablando de las trompetas. No se preocupe si ahora entiende o no entiende mucho. Usted va a tener esta nota, yo espero que usted la vaya leyendo. Yo ahora la voy desglosando en el libro de Mateo. Y finalmente aparecen las guerras. Ahí concluye los primeros 3 años y medio del gobierno de Satanás. Estos primeros 3 años y medio no son de tanta calamidad, más bien va a haber una bonanza. Y al final de los primeros 3 años y medio es donde Satanás viene e irrumpe en el templo de Jerusalén y produce lo que se llama la abominación desoladora, que como ya yo les mencioné ante ustedes, es que Satanás entra y va a sacrificar a un cerdo.
¿A dónde empieza la gran tribulación? Punto número 2. Dice el título arriba. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Dice, la segunda mitad de la tribulación se llama la gran tribulación y va a empezar. Entonces, en este momento estamos nosotros entrando en la profecía de Daniel, que después la vamos a casar también aquí, y son los segundos 3 años y medio. Este estudio es bastante completo, por eso yo les dije a ustedes que no se lo perdieran, porque esto incluso a ustedes les va a dar la base para poder formular las preguntas correctas. Yo espero que nadie me diga a mí que por qué estamos hablando nosotros de la gran tribulación y a dónde está la iglesia. No, ya la iglesia no va a estar, ya se fue. O sea, hay cosas que vamos a dar por entendidas. Entonces, en la gran tribulación, allá aparecen los detalles de la gran tribulación. La gran tribulación es exactamente lo que Satanás va a hacer sobre aquellos que no creyeron en él y que se dejaron poner la marca de la bestia y lo adoraron a él. Eso lo vimos el viernes. Entonces vamos a tener ahí en que la abominación desoladora en el libro de Mateo aparece en el capítulo 24, 15 y específicamente en el capítulo 13 de Mateo. En el punto número 2, que dice la advertencia a los judíos que huyan, cuando los judíos lean, nosotros no vamos a entender mucho eso en estos momentos, pero cuando los judíos lean, estando ya en la persecución de Satanás por ellos, ellos van a entender exactamente lo que Dios les dice y Dios los va a guardar. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9, cómo Dios los guarda a ellos. El punto número 3, por eso no aparece nada de Apocalipsis, porque simplemente está involucrado a través de muchos capítulos que vamos a hablar, que son básicamente Apocalipsis 7, que no aparece aquí, Apocalipsis 10, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14, 17 y 18. Esos versículos van a hablar más de la advertencia de que esos judíos salgan. El punto número 3 es la tribulación propiamente dicha. ¿A qué se refiere la tribulación? La tribulación final se refiere al castigo de la gran ramera y de Babilonia. A eso se refiere la tribulación propiamente dicha. ¿Qué son esas? Esas son las copas de la ira. En el capítulo 16 aparecen las copas de la ira. Y finalmente aparece la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón es cuando las naciones del mundo, orquestadas por Satanás y sus gobernantes, se vienen a pelear contra Dios. Eso lo dije yo la semana pasada. Ahora vamos a ver, vamos a continuar. Seguimos con la gran tribulación. La gran tribulación significa el juicio final de Dios, antes de que se produzca el juicio del trono blanco. Vamos a ver, dice, los cielos se abren. Si ustedes se van al capítulo 19, 11 de Apocalipsis, ustedes van a ver donde dice que el cielo se abre. Y cuando el cielo se abre, son las señales de los cielos se abren porque Jesucristo ya viene con los ejércitos celestiales a destruir el pecado del mundo. Y ahí tenemos la segunda venida de Cristo, donde dice que todo ojo le verá y hará lamentación. La segunda venida. El punto número 7 significa los escogidos de Israel. ¿A dónde vemos nosotros los escogidos de Israel? Los vamos a ver en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en el versículo 4, donde están los que no se pusieron la marca de la bestia, ni tampoco lo adoraron, y se les dio capacidad para juzgar. Esos son los escogidos de Israel. La palabra escogidos en el libro de Mateo significa los que van a ser salvos en la tribulación. Por eso decía la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos se refieren a los que Dios toma para sí porque creyeron en él. Mateo 24, el 34, Mateo 24, el 32 a 44, habla de 3 parábolas. Ustedes se acuerdan de la parábola. ¿Qué era la higuera? La higuera significa el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver ahora en el libro de Mateo, cuando Mateo diga que cuando la higuera florezca, en Apocalipsis 22, a la higuera la maldijeron porque no daba fruto. Pero ahora aquí estamos hablando, en Mateo 32, 44, específicamente en el 32 al 35, de que la higuera va a producir un fruto, va a florecer. Eso significa que ya Dios va a redimir al pueblo de Israel. Eso significa que ya está pronta la venida del Señor. Como en los días de Noé, dice que se daban en casamiento y estaban en grandes fiestas. Exactamente
el pueblo de Israel se va a dar cuenta que Dios los va a venir a juzgar como en los tiempos de Noé. ¿Todos se salvaron? No, no todos se salvaron. ¿Quién se salvó? Se salvó la familia de Noé. Los demás se murieron. Y lo que les está tratando de decir aquí el pueblo de Israel es que los que crean en él van a ser redimidos. Finalmente les dice el padre de familia, y él le dice, el padre de familia, dice, si mi padre, si el mundo supiera cuándo vengo yo, pues entonces todo el mundo se portaría bien y el mundo sería un desastre. Pero la única manera de que el mundo se comporte tal y como corresponde es casualmente guardándose y estando, como dice las parábolas que siguen, que son las parábolas de las 10 vírgenes, orando y clamando delante de la presencia de Dios. Ese es el cuadro resumen. Ahí ustedes lo tienen. Ahora, ¿cómo desglosé yo el estudio de Mateo 24:44? Bueno, yo lo desglosé de una manera más simple. Vamos a ver, bajemos. Aquí yo fui poniendo, perdón, dice, la venida de Cristo e Israel. Y aquí lo pongo muy claramente. Dice, mensaje a los judíos. ¿Es mensaje a la iglesia? No. Mensaje a los judíos. ¿Dice la iglesia? No. No dice a la iglesia, dice a los judíos. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente. Y yo nada más vamos a leer los tips importantes que yo les voy a dar. Usted tiene aquí el mismo desglose que ya vimos. Los falsos cristianos aparecen del 4 al 5. Entonces dice aquí el 4 y 5, dice, Jesús respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Quiénes son esos? Los falsos cristianos. ¿Qué van a hacer los falsos cristianos? Nos van a engañar. Habla de las guerras. Usted los va a ver después en el libro del Apocalipsis. Las guerras, dice Mateo 24:6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí lo está diciendo, 24:6, dice, mirad que no os turbéis, o sea, usted no se asuste, porque ya estaba dicho, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca porque aún no es el fin. Entonces está diciendo, todavía falta. Ustedes apenas están oyendo rumores de guerras, pero no las están viviendo. Entonces dice, vendrán hambres. Vea lo que digo yo aquí, de la parte A y la parte B. Ahí hay un punto y coma, ¿lo ven? Dice, porque, vamos a ver, las guerras aparecen en Mateo 24a. Vamos a ver qué es 24a, dice. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Eso qué son? Hambre, esos son hambres y guerras, ¿de acuerdo? Estamos hablando de guerras. Y dice la parte B, dice, la muerte está en el 7b y en el 8. Vamos a ver qué es la muerte. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principios de dolores. Esos son los principios de dolores. Vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener nosotros para leer la parte del capítulo 4, del 4 al 48. Dice, estas son las señales que dice el mundo que el juicio está empezando. ¿Qué son esos que se están abriendo? Son los sellos. Son los primeros 4 sellos. Repito, si usted ve la hojita de arriba, vámonos arriba, en un momentito, de esta primera página, ahí está bueno. Ven que habla de Apocalipsis 6, 1 y 2, que es el primer sello, Apocalipsis 3 y 4, que es el segundo sello, Apocalipsis 6, 5 y 6, que es el tercer sello, Apocalipsis 6, 7 y 8, que es el cuarto sello. Significa que cuando estamos hablando de Mateo 4 en adelante, ya estamos hablando nosotros de la tribulación, ¿ok? Ya estamos hablando de la tribulación. Sigamos, bajemos otra vez. Sigo. Nótese que son paralelos a los sucesos descritos en el libro de Apocalipsis. Téngalo en consideración. Es paralelo al libro de Apocalipsis 6. Esto que estamos leyendo, porque lo demás es paralelo a otras cosas. Dice, vemos estas señales en el mundo actual. O sea, nosotros ahorita las estamos viendo. Y era lo que yo les decía a ustedes. Nosotros vemos las señales en el mundo actual, pero no están sucediendo. Lo que estamos viendo es que se están magnificando. Cada vez se hace más grandes y más grandes y más grandes. ¿Qué indica eso? Pues que estamos cerca del fin. Eso es lo que quiere decir, estamos cerca del fin. Dice. No obstante, debemos de admitir que muchas de estas señales siempre han estado allí, toda la vida. Jesucristo se los decía a ustedes en los estudios anteriores, porque el fin está cerca. Sí, el fin, ¿cuándo fue? Jesucristo murió en el año 33 después de Cristo. Y sí han pasado 2000 años, correcto. Y siguen dándose las señales. Cuando hablamos en Mateo, le digo, en Gálatas
1 del 5 al 9, que había un nuevo evangelio. Sí, ese nuevo evangelio llega hasta el final de los tiempos. O sea, las señales finales fueron dadas desde la muerte de Cristo. Lo que está sucediendo es que nosotros vemos que esas señales se están intensificando. Pasemos. La segunda parte dice, los sucesos que sucederán después del fin. Los sucesos que suceden después del fin, y lo pueden apuntar cuando tengan sus notas, es que estamos hablando ya de las trompetas y las copas de la ira. Ya estamos hablando de las trompetas y la copa de la ira. Quiere decir que a partir de Apocalipsis 6, del 9 al 11, ya nosotros estamos hablando de las trompetas y las copas de la ira, a partir de ese momento. Vamos a leer, ustedes lo van a leer en su casa para que me dé tiempo de explicarle algunas cosas. Vamos a leer esto rápido. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Acuérdense que los judíos van a morir creyendo en Cristo Jesús. No tendrán el Espíritu Santo, pero morirán creyendo en la palabra de Dios y por creer en Él. Por eso es que ellos van a morir. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y los engañarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Acuérdense ustedes que yo les dije que una de las cosas que iba a hacer el anticristo era que iba a generar una anarquía en el sentido de que todo iba a ser permitido y nada iba a ser pecado. Entonces va a haber una confusión en el mundo. El pecado ya no va a ser juzgado, ya no va a ser juzgado el adulterio, ya no va a ser juzgado, todo tipo de pecado sexual ya no va a ser juzgado, no va a ser juzgada las drogas, no va a ser juzgado robar, no va a ser juzgado matar, porque todo eso va a ser permitido. Entonces los que van a creer en Dios van a ser juzgados casualmente por no actuar mal. Eso es lo que va a acontecer, eso es lo que va a suceder. Entonces, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro que el amor de muchos se va a enfriar, porque es más fácil caer en el pecado que guardarse. ¿Por qué? Porque ahora la ley lo permite. Ahora, si una persona quiere ser pederasta, lo va a poder ser. Si quiere enamorarse de un animal, lo va a poder ser. Si quiere matar a su abuelita, pues lo va a matar de sus papás porque ya están muy viejos. Si quiere consumir drogas, lo va a hacer. O sea, todo eso va a ser permitido. Entonces, ¿quién va a querer guardar la ley de Dios? Nadie la va a guardar. ¿Me explico? Por eso es que el amor de muchos se enfriará. Dice, más el que persevere, o sea, el que guarde la palabra de Dios hasta el fin, dice, será salvo. El que guarda la palabra de Dios será salvo. Y esas personas, con su testimonio, ¿qué es lo que van a hacer? Dice el versículo 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el mundo. O sea, esas personas que se guardaron y que no cayeron en pecado y que van a ser muertos por creer en Dios y en su palabra, son los que le van a predicar a todo el mundo. ¿Quiénes son los que le van a predicar a todo el mundo? Vamos a ver. El versículo 1 dice que se perseguirán a los siervos y se incrementará la muerte hacia ellos. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí va a empezar la matazón. Pero las personas que estamos hablando aquí, en el versículo 14, que son los versículos 14 que van a predicar el evangelio, bajemos, Hermes, para leer el punto 2, 3 y 4. ¿Quiénes son esas personas? Vean lo que dice aquí. Esas personas son los 144,000 judíos que fueron enseñados por los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11. Dice, durante la tribulación, Dios sellará a 144,000 judíos que aparecen en el capítulo 7 y que probablemente serán los misioneros del mundo perdido. Mateo 24:14. Y mediante sus esfuerzos y mediante sus esfuerzos, multitudes se salvarán. ¿Cómo? Por el testimonio que ellos están dando. 3, dice, ese testimonio que ellos están dando y esa predicación que les va a costar la vida. Dice, y muchos darán la vida por su fe. Ellos van a morir creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Yo les puse a ustedes dos escrituras para que ustedes las busquen. Apocalipsis 12:11 decía, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, su testimonio y de sus vidas. Eso dice Apocalipsis 12:11. Y está haciendo referencia a Apocalipsis 6, del 9 al 11, y también al capítulo 7. Y vea lo que dice aquí, por favor, no aplique los versículos 13 y 14 al ministerio de la iglesia de hoy. Subamos al 13 y 14, Milton. Hermes.
No, al revés. Ahí. El 13:14 dice, el 13 dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No estamos hablando de la salvación por gracia, no. No estamos hablando de la salvación por gracia, por lo tanto no es la iglesia, no es la iglesia. 14. Y este evangelio, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Este evangelio significa el evangelio eterno, significa la conjugación para los judíos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por favor, no se equivoque, haciendo entender que estas escrituras se refieren en ninguna manera a la iglesia. No, no se refieren en ninguna manera a la iglesia. Bajemos, Hermes. Parte 3. Ya ahora estamos en la gran tribulación. Estamos en la gran tribulación. Subamos un momentito, Hermes, para que ellos vean la diferencia entre el punto anterior y este. El punto anterior y este se refiere a lo que dice aquí. Los sucesos que sucederán antes del fin. Eso es lo que va a suceder antes del fin. Están narrando lo que va a suceder antes del fin. Ahora va a suceder. Vámonos al punto que sigue. Vámonos al punto C. Por eso esto hay que leerlo con calma, hay que hacerlo para arriba, para abajo, darle vuelta a la página, a la Biblia y entenderlo. Y entre usted más, como decimos en Costa Rica, como las vacas, entre más los rumey, las vacas tienen 4 estómagos, entonces lo pasan de uno al otro, y ahí lo va pasando, usted más lo viene entendiendo. ¿Por qué? Porque este es el lenguaje nuevo para usted. ¿Qué va a pasar entonces en la gran tribulación? Aquí lo está narrando. La abominación desoladora. ¿Qué era? El sacrificio que el anticristo va a hacer cuando se meta al templo y lo contamine y él se proclame Dios. Eso es donde aparece en Apocalipsis 3. Dios le está haciendo una advertencia a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos van a ser los perseguidos. Y les está diciendo a él que huyan, que salgan, que si una mujer está embarazada, que no se suba al techo de su casa ni que se devuelva, y que se vayan a guarecer en las cuevas. Esa es una advertencia que le están haciendo al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el anticristo no los tomen y lo van a entender. En el capítulo 13, en el versículo, punto número 13, en el capítulo 16, ¿qué son? Las copas de la ira. ¿Qué significa eso? El exterminio que va a iniciar Dios sistemáticamente sobre el mundo para que se provoque la guerra del Armagedón. ¿Y qué tenemos en el capítulo 4? Pues la guerra de las naciones, dice el Armagedón. Y ahí aparece, ahí está cuando culmina y como está paralelo tanto Mateo como en Apocalipsis. Vamos a leerlo rapidito. Dice, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, cuando entremos a eso, ustedes lo van a ver mejor, porque está en Daniel 11, le dice, entonces los que estén ¿a dónde? No dice ni en Costa Rica, ni en México, ni en Francia, no dice en Judea, en Jerusalén, se refiere a los judíos, les está diciendo, a los judíos huyan, váyanse a los montes, y le da unas instrucciones especiales y le dice, el que esté en la azotea, no descienda a tomar nada, o sea, si lo agarró a usted la tribulación, la gran tribulación en ese momento, usted está en el techo de su casa, no baje, quédese ahí, le va mejor ahí que bajarse, porque Dios lo va a guardar, es una acción de fe. Dice, el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa, se fue sin capa, quédese sin capa. Dice, más hay de las que están encintas, de las mujeres embarazadas y de las crías en aquellos días. Se está refiriendo a un pueblo nuevo, que tienen que cuidarse porque el discernimiento va a venir. A ellos se los van a estar advirtiendo. ¿De dónde va a venir? De la palabra de Dios, que ellos van a estar leyendo. Dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque en el día de reposo va a haber que guardarlo. El Señor los está guardando. ¿De acuerdo? Y en el día de invierno es porque el Señor va a proveer la salida. No salga usted antes de tiempo. Salga cuando el Señor se lo indica, no antes de tiempo. 21 dice, porque entonces habrá, ahora sí, gran tribulación. Ya ahí está manifiesto el inicuo. Y ahí está manifiesto el anticristo y el falso profeta. Dice, esta tribulación, dice, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice, ni la habrá. Nada más usted imagínese que solamente el demonio esté en la tierra, con todos sus secuaces. ¿Qué cosa más difícil? Si en estos momentos, vamos a ver, 2 cristianos que realmente tengan a Jesucristo en su corazón, empiezan a conversar y ellos buscan la paz.
y vivirán en paz. Cuando un cristiano se encuentra con una persona que no es de Cristo, hay contienda. Pero el Espíritu Santo nos guarda a nosotros de la contienda, aunque estemos nosotros con una persona que no sea cristiana. Ahora imagínense ustedes que ninguno de los dos sea cristiano, se van a matar, porque los dos van a tener los derechos del mundo. Yo quiero que me des tu carro, los famosos bajonazos. Usted viene manejando su automóvil, se le para una persona enfrente y le dice, deme su carro, yo lo quiero. Pero cómo no, yo lo quiero y me lo va a tener que dar, como está pasando en Venezuela en estos momentos. Eso va a suceder. ¿Ok? Entonces dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué significa eso? Que la maldad va a ser tanta y que va a ser tan fácil vivir dentro del pecado, dice, nadie se salvará, nadie será salvo. Lo leímos ahora en el libro de Apocalipsis. Dice, nadie será salvo. Más por causa de los escogidos, porque Dios va a terminar el proceso de salvar a los judíos que él tenía establecidos, dice, aquellos días serán acortados. Si no se acortan esos días, nadie se va a salvar. Porque la vida de pecado va a ser tan grande como en Sodoma y Gomorra, que todo el mundo prefería vivir en el pecado. Versículo 23 dice, entonces alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. ¿Por qué? Porque van a ser falsos. No van a ser falsos. La convicción va a venir directamente de leer la palabra de Dios. Nosotros también tenemos esa convicción, pero la tenemos con una condición diferente, que el Espíritu Santo está en mí. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Obviamente, estamos hablando del anticristo y el falso profeta. Dice, y harán señales y prodigios, lo que yo explicaba del libro de Job, lo que hizo Satanás con Job. Dice, de tal manera que engañarán. Y si fuere posible, aún a los escogidos, que es lo que les estoy diciendo yo. Por eso el versículo 22 dice, si aquellos días no fueren acortados, dice, aún los escogidos se irán, porque es muy fácil vivir en un mundo de pecado. Dice, ya os lo he dicho antes, sí, lo dijo en el versículo 22. Dice, 26, dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, no salga, no crea que usted sabe, no sabe, dice, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no crean, o sea, simplemente déjense guiar por la palabra de Dios. Y esta es una enseñanza no solamente para ellos, sino también para nosotros. Usted no se crea a usted mismo, no crea lo que le dicen, crea lo que dice la palabra de Dios. 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del hombre. Nadie lo sabe. Ya conocemos un montón de sectas que dicen, unos que ya Jesucristo vino por conveniencia, otros que saben el día que vino, ya han fallado como 50 veces. La palabra de Dios dice que nadie lo sabe, y nadie lo sabe. Cuando estudiemos Apocalipsis o Mateo 25, vamos a ver si me da tiempo de llegar ahí, hoy no, pero vamos a ver si me da tiempo, se va a referir a esos momentos de la iglesia. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿De qué está hablando ahí? De la batalla del Armagedón. ¿Se acuerdan que las águilas se juntarán y serán llamadas todas las aves para que se coman a los cuerpos de los pecadores? Eso es lo que está tratando de decir ahí. Vamos a ver las notas importantes. La primera, el anticristo era un pacto con la nación judía. Ya les dije, ese pacto se firmó en Camp Davis en septiembre de 1978 entre Menachem Begin, Anwar Sadat y Jimmy Carter. Dice, descrito en la semana de Daniel 9:27, ya lo vimos. El punto número 2, dice, él dice, después de 3 años y medio, que obviamente no es porque ese pacto se rompió muy poco el primero, dice, se romperá por 3 años y medio a la mitad del periodo. Ya dijimos que era el anticristo que va a entrar y va a ser lo que se llama la abominación desoladora, que también hablaba el profeta Daniel, y ahí tienen ustedes las escrituras para que lo busquen. Yo les dije Daniel 11 y Daniel 12, ahí tienen las escrituras, dice, y forzará el mundo a adorarles, ahí lo tienen ustedes. Apocalipsis 13 y 2 Tesalonicenses 3:5. Esto nada más es para que ustedes vayan avanzando y no se sientan tan perdidos. Dice, nótese el pequeño paréntesis, dice, el que lea entienda. ¿Quién es el que va a entender todo esto? Al igual que hoy, el que lee la palabra de Dios. En aquel momento, aquí habla, lea y entienda, no dice lea y se le revelará, revela el Espíritu Santo. Aquí dice entienda, le está diciendo a los que estén en la tribulación y en la gran tribulación, que lean la palabra de Dios porque ahí están las respuestas.
les está diciendo eso, por eso aquí lo aclara. E igualmente nosotros hoy, pero nosotros tenemos una diferencia. Entienda, ¿quién es el que entiende? El Espíritu Santo. Léase San Juan 14. 5. Los judíos que vivan durante el periodo de la tribulación leerán Mateo 24 y sabrán qué hacer. Ahí se los dije yo a ustedes. Yo entiendo mucho de eso porque yo conozco bastante el Antiguo Testamento. Pero ellos que han vivido toda una vida judía lo van a entender todavía más. Punto número 6. Y el punto número 6, 7 y 8 van concatenados. Los judíos lo van a entender. Dice, por cierto, que muchas de las declaraciones de Mateo, de Daniel, Mateo 24, 25 y Apocalipsis, que es lo que estoy yo tratando de juntar ahora, nos dejan perplejos. Las entenderán quienes entonces sean creyentes y ustedes van a tener la bendición de Dios de que las van a entender también, como ellos las van a entender después. La diferencia es que a nosotros nos las va a revelar el Espíritu Santo y ellos se las van a revelar de una manera muy dolorosa porque van a tener que pasarlas para vivirlas. Punto número 7. Cristo le advirtió a los judíos que huyan de Jerusalén, porque Satanás ha querido tomar Jerusalén toda la vida y él les dice, huyan, porque aquí se va a dar la batalla final. Jerusalén, ciudad de paz, nunca ha sido una ciudad de paz. Dice, porque la última mitad de este periodo, que será la gran tribulación, será una tribulación aún mayor y finalizará con los ejércitos de las Naciones Reunidas contra el pueblo de Jerusalén. 8. Los escogidos en el versículo 22 son los salvados de Israel. Repito, no los creyentes de la iglesia. ¿Por qué va a actuar Satanás de esa manera? El versículo 9 le dice, con el poder que le otorga Satanás a él. ¿Cuál es el mismo? Ya les habíamos hablado el otro día en el libro de Job, lo que Satanás hacía. Bueno, pues lo mismo va a hacer él aquí cuando el anticristo se manifiesta, va a ser lo mismo. ¿A dónde lo pueden ustedes comparar? Dice Mateo 24 con Apocalipsis 13 y 14, según Tesalonicenses 8 y 10. Dice, finalmente la batalla en Armagedón, que ahí parece escrita, dice, las naciones engañadas por Satanás se reunirán en el Armagedón para establecer una batalla contra Cristo. Eso es lo que nosotros vamos a tener en esta primera enseñanza. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a pasar a la parte número 4. Son 5. Vámonos a la cuarta. ¿Qué va a acontecer después de la tribulación? Ok, vamos a ver qué es lo que va a acontecer después de la tribulación y ya nosotros aquí creo que llegamos al final. Sí, ya llegamos al final. No, mentiras. Me va a faltar un poquito más. Pues estamos en la cuarta. Dice, van a haber señales. ¿Cuáles son las señales que vamos a ver? Ahorita las vamos a entender. Pero dice, ya que estamos nosotros, dice lo que va a suceder después de la tribulación. ¿Qué es lo que va a suceder después de la tribulación? Ya se dio la batalla en Armagedón. Ya Jesucristo, y viene el punto número 2, dice ahí, después de la tribulación, Mateo 24, del 29 al 31. Todo eso se refiere a la segunda venida de Cristo. Dice las señales de los cielos, la venida de Cristo con poder, cuando el cielo se abre y Jesucristo viene para derrotarlos, y la reunión de Israel, los escogidos, que aparece en en el libro de Apocalipsis 24, y aparece también en Apocalipsis, en Apocalipsis 20:11, cuando se abren los libros de la vida. Entonces, esos 3 eventos van a suceder. Dice, los cielos se van a abrir, dice, la venida de Cristo para desarrollar la batalla final, y la reunión de Israel para sacar a los escogidos. Vamos a leer un momentito el texto, es rápido, y después las notas que yo quiero que ustedes tengan en consideración. Subamos un poquito, eso es. Dice, la segunda venida del hombre. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Dice, y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí, porque acuérdense, como dice Apocalipsis 20:11, dice que el cielo y la tierra no encontrarán lugar para estar. O sea, simplemente van a desaparecer. Ahí lo tienen ustedes en el libro de Apocalipsis 20:30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ellos van a ver en la venida del Armagedón, dice, y harán lamentación, Apocalipsis 1:7, dice, todo ojo le verá y harán lamentación, será una manifestación pública.
31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. La trompeta significa siempre la palabra de Dios o significa a Cristo. Eso significa la trompeta. Dice, vendrán anunciando los ángeles con la voz de Dios y juntarán a los escogidos al pueblo de Israel de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Van a juntar a todos los judíos que van a ser salvos en ese momento. ¿Quién los va a juntar? Dice ahí, la voz de Cristo. ¿Y a quién envió para recogerlos? A los ángeles. Y repito, los ángeles funcionan en el pueblo de Israel. En la iglesia de Cristo funciona el Espíritu Santo. Yo creo que yo he hablado bastante de eso y ahí está bien definido. Sigamos viendo, vamos a ver las notas. Dice, ¿usted quiere saber cuáles son los disturbios? JL significa Joel. Entonces dice así, habrá disturbios en los cielos y después aparecerá la venida del Señor. La venida del Señor no se define exactamente en qué está, pero sí se dice que los cielos están abiertos. Otros creen, la palabra Shekinah significa la presencia de Dios. Shekinah. Cuando nosotros estamos orando, la presencia de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, se llama el Shekinah. Algunos creen que la gloria del Shekinah, que una vez reposó en el tabernáculo, en el templo de Dios, puede ser que sea eso. O sea, aquí hay opciones. 3. Cristo vendrá a la tierra con sus santos para restablecer su reino. Sí, vendrá ya con los, ya la iglesia ya se produjo el matrimonio, ya se dieron las bodas del Cordero y Jesucristo vendrá con su ejército a derrotar al mundo. Ya su iglesia está con él. En el versículo 4 dice, hará gran lamentación. Dice, todo ojo le verá y harán lamentación. Eso es una profecía que se está cumpliendo en Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7. El acto, dice, este acto será cuando Jesucristo venga, tiene que ser un acto público, no es secreto. Por eso Jesucristo determina que nosotros debemos de confesar públicamente el que nosotros hemos renunciado al pecado para que Él venga a nuestras vidas. Es una situación que es bíblica. El pueblo de Dios transmitía la palabra de manera verbal. Y cuando se transmite de manera verbal, usted está confesando la palabra de Dios. Eso es lo que usted hace. Cuando Él venga, todo el mundo lo va a ver. No va a ser escondido, así como para que a mí no me vean. No, todo lo contrario, va a ser público para que lo vean a Él. ¿Por qué? Dice, porque Él va a venir como rey. Y cuando yo declaro a Jesucristo, me declaro como su hijo. Él me acepta como rey y yo soy su hijo. Viene como rey, no como esposo. Las bodas del Cordero ya se dieron. Sigamos. 7. Entonces, en la página que sigue, gracias, dice, el ministerio de los ángeles reunirá a Israel, es lo que yo les he dicho. Los ángeles van a hacer que el pueblo de Israel se reúna. ¿Qué es lo que dice? Isaías 11, del 11 al 12 dice, van a recuperar los ángeles al remanente de Israel y los juntarán de toda la tierra. Eso dice Isaías 11, del 11 al 12. Isaías 27, del 12 al 13 dice, y los enemigos serán derrotados en la batalla de Armagedón. 13, y Cristo será la trompeta. Cristo es el que los va a redimir. ¿Y qué dice de Deuteronomio 30, del 1 al 5? Dice, el pueblo de Israel se habrá arrepentido, el pueblo de Israel habrá obedecido, de tal manera que entonces puedan ser todos recogidos y todos regresarán a su tierra. Eso es lo que quiere decir, de manera resumida, esas 3 escrituras que les mencioné ahí. 8. En ese tiempo Israel recibirá a Cristo, ahora purgado de pecado e incredulidad, y la nación será el centro del reino. Ahora el pueblo de Israel creerá que Jesucristo efectivamente vino y que derrotó el pecado, porque también los redimió a ellos. ¿A dónde? Al final de los tiempos, cuando sea el juicio en trono blanco, dice, también tendrá el juicio de los gentiles, que es en el trono blanco. Vamos a terminar con las últimas 3 parábolas que se habían mencionado anteriormente y en otros libros. Ustedes algunas de esas les mencioné. Vamos al final. ¿Qué pasó, Hermes? Ahí. Ok. Dice, en la segunda mitad de la tribulación, dice, 3 exhortaciones para cumplir. Se me fue a poner una ahí. 3 exhortaciones para cumplir. Habían 3 parábolas que nosotros estuvimos hablando. Una, la parábola de la higuera. Ya la mencioné hace un ratito. Como en los días de Noé, ya también la mencioné. Y como el padre de familia. Vamos a leer la escritura y vamos a ver las notas que yo les dejo abajo. La parábola de la higuera empieza en el 32, la parábola de Noé empieza en el 28
y la parábola del padre de familia empieza en el 43. Ustedes se acuerdan en Mateo 23, 38, cuando dijo que él venía como la gallina a juntar a sus pollitos debajo de las alas. Bueno, esa es la última que va a aparecer en el 43 para haberles ya mencionado las tres parábolas. Dice, de la higuera aprended de la parábola. Acuérdense que la higuera la mandaron a secarse porque no producía fruto. Dice, cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Significa que ya los judíos van a entender que Jesucristo vino. Eso que está cerca y que sus ramas reverdecen. Así también nosotros, cuando veáis todas estas cosas, le está hablando a la iglesia que está en el cielo, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Esta generación es la generación del pueblo de Israel. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué se refiere el cielo y tierra pasará? Porque es toda la palabra de Dios. Él nunca, jamás abolió ninguna parte de la escritura. Nunca. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino el Padre. Otra vez, vuelve a decir él. Nadie sabe a la hora que vendré. Pone otra señal. La primera señal es que cuando nosotros veamos que el pueblo de Israel se reavive, estén los 144,000 y los dos profetas anunciándole al pueblo de Israel, esa es una señal para el pueblo de Israel. La segunda, así como en los días de Noé, así será la venida de Cristo. ¿Cómo será aquella época? Totalmente llena de corrupción. Estará totalmente llena de corrupción. ¿De acuerdo? Dice, como en los días de Noé, así será la venida de su hijo. ¿Cuándo vendrá? Cuando sea muy fácil vivir en el mundo, porque el mundo estará totalmente lleno de pecado. Puede leer el 38. Voy a tomar un traguito de agua, perdón. 38 dice, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los que vivían en Sodoma y Gomorra, y él habla de Sodoma y de Egipto también. Dice, eso está en el libro de Judas. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo. Jesucristo viene y solamente se va a salvar la familia que él tiene, como la familia de Lot. Fueron 8 los que se salvaron. Ahí se va a salvar nada más una tercera parte del pueblo de Israel. ¿A dónde está esa escritura? Zacarías 13:9. Es bueno que se lean 13:8 y 9, pero está en Zacarías 13:9. Dice, entonces los dos en el campo, dice, uno será tomado y el otro será dejado. Eso no significa el rapto. Para nada significa el rapto. Significa que uno decidió caer en el pecado y el otro se guardó. No significa el rapto. Se lo repito, no significa el rapto. Significa que unos judíos se quedarán y que otros judíos se perderán. Lo mismo dice el 42. 2 mujeres están moliendo en un molino. Esas 2 mujeres, ¿cuáles son? Una son las hijas de pecado, que ya hablamos de la mujer de la descendencia de pecado, y otra será la mujer que Dios escondió, que escogió, que es el pueblo de Israel. Entonces, la mujer del pecado se va a quedar, y la mujer que decidió seguir a Dios se va a salvar. Entonces dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y les advierte y le dice, a los que están creyendo en el Señor en estos momentos, no caigan en el pecado. Les dice, velad. Velad no significa estar con los ojos abiertos o los ojos pelones o como ustedes le quieran decir, toda una noche. Velad significa estar en la presencia del Padre permanentemente en Él, creyéndole a Él, viviéndole en Él, escudriñando la palabra de Dios, no dejándome guiar por mis palabras, sino que Él se deje guiar por lo que la palabra de Dios le dice, negándome a mí mismo, San Juan 3:30, para que Él crezca, yo tengo que morir. Velad pues para que no, porque no sabéis la hora en que ha de venir, eso significa la palabra velad. Y viene la última de las 3 aclaraciones que Él habla, las 3 exhortaciones al pueblo de Israel. Le dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, que es lo que muchas sectas hacen, que ellos dicen, ¿cuándo va a venir Jesucristo? Ellos obviamente están todos preparados, bien bañaditos, perfumados, esperando que Jesucristo venga. Y todos están listos. Pero dice, el Señor dice lo contrario, dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar la casa. O sea, simplemente no lo haría. Si él sabe
que viene dentro de 24 horas, todos nosotros parecemos angelitos en ese momento, pero antes de ese momento todos éramos diablos. Y lo que el Señor dice, no, vamos a ser angelitos todos siempre. Dice, por tanto vosotros estoy en 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No se sabe. Por eso es que muchos niegan a Cristo Jesús para poder tener ellos la hora. Vamos a ver las aclaraciones que yo les pido. 1. La higuera es el símbolo de Israel. Ustedes tienen allá las escrituras para que las busquen y empiecen a tener información suficiente para entender la parábola. Sigamos. 2. Cuando veamos que Israel reverdece, sabremos que su venida está cerca. O sea, porque el pueblo de Israel va otra vez a empezar a crecer y a devolverse a sus raíces para ver exactamente la venida de Cristo. En el versículo 34 enseña que los sucesos descritos abarcarán una generación en tiempo. ¿Qué significa esa generación? Esta generación significa la generación viva en el tiempo, no la de cuando Cristo estaba hablando, significa una eternidad. Esa generación es el pueblo que Dios escogió. Ese es el pueblo de Israel, esa es esta generación. Algunos toman la palabra generación para afirmar que la nación de Israel nunca será destruida. Tampoco, eso no es cierto, no es así. El 4. Dice, justo como Noé y su familia sobrevivieron el diluvio, así Israel sobrevivirá también la tribulación. Punto 5. No diga que la palabra tomada del versículo 40 y 41 significan llevada al cielo, porque Jesús no está describiendo el rapto de la iglesia. 6. Subamos un poquito, Ernest. 6. El día de Noé, el diluvio se llevó a la gente al juicio. Y dijo a Noé y a su familia, perdón, es que yo soy disléxico, entonces voy a leerlo otra vez, dice, el día de Noé, el diluvio llevó a la gente a juicio y dejó a Noé y a su familia para habitar la tierra purificada. Solamente 8 miembros después del diluvio tuvieron vida. Igualmente él. Murieron todo el mundo en el tiempo antaño, murió en el tiempo antiguo, pero la familia de Noé quedó viva y así va a ser el juicio final. 7. Cuando el juicio de Dios viene en la tribulación, uno será tomado en juicio y el otro será dejado en la tierra para entrar en el reino glorioso. 8. Su exhortación final es que el creyente esté velando. Nosotros como cristianos no buscamos señales, no busquemos señales. Acuérdense que le hablaba de Tomás en la clase pasada, que es lo que el anticristo ¿qué es lo que el anticristo va a hacer con el mundo? Hasta que Dios le enseñó, Jesucristo le enseñó donde le habían metido los clavos, entonces él creyó. Nosotros no venimos buscando señales, por favor entiendan, no venimos buscando señales, nosotros lo venimos buscando a él. En Filipenses 3:20 el Señor dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, nosotros no dependemos de nada terrenal. Dice, sin embargo, por el giro que vemos en las condiciones del mundo, sabemos que su venida está muy cerca. ¿Qué dijimos hace un rato? Que todo irá creciendo. Bueno, terminé. Y le doy gracias a Dios porque yo creí que no me iba a alcanzar el tiempo. Yo creo que ya ustedes, si querés quitemos eso, Ernest. Yo creo que ya ustedes tienen una base importante para entender. Voy a preguntarle a Helen, ¿entendió? Sí, más.